Hola, buenos días. Bienvenidos de antemano. Queremos pedirles una disculpa porque pues no pudimos reunirnos físicamente por causa del COVID, pero pues aquí estamos gozosos de que hoy es domingo de resurrección. Nos recuerda que nuestro Señor se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos comprobar la deidad de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque resucitó de los muertos. Entonces vamos a orar, papá, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el, por esta mañana de domingo, Padre, de resurrección. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, 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 gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te alabamos y te Y bendecimos. te bendecimos. Levantamos la reunión de esta mañana y gracias, Señor. Ok, entonces vamos a ver la introducción, por favor. Dice, después de un estudio exhaustivo de la palabra de Dios y los hechos, hemos llegado a la conclusión de que la resurrección del Señor Jesucristo tiene dos realidades, o sea, dos realidades para diferentes tipos de personas. La primera, la resurrección, es uno de los engaños más malvados, viciosos y desalmados que jamás se hayan impuesto sobre la mente de los seres humanos. Esa es una. La segunda es el acontecimiento más poderoso, más maravilloso en la historia de la humanidad. El parteaguas, ¿verdad? De la historia de la humanidad, o sea, antes y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Corintios, por favor, 15 del 12 en adelante, Primera de Corintios 15 del capítulo, digo, del versículo 12 en adelante dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea que la segunda opción es la correcta. Jesús resucitó de los muertos y entonces nuestra fe es válida, entonces todas las promesas que el Señor tiene para nosotros son correctas. Vamos a empezar con el estudio. Muy bien, déjenme voy. El Señor Jesucristo tiene tres credenciales básicas. O sea, ¿cómo podemos saber que Jesucristo es Dios? Bueno, Él te muestra tres credenciales básicas. La primera, el impacto de su vida sobre la historia por medio de sus milagros y sus enseñanzas. ¿Cuál es la primera credencial que nos da el Señor para que nosotros creamos que Él es Dios hecho hombre? El impacto de su vida sobre la historia
por medio de sus milagros y sus enseñanzas. Número 2, las profecías cumplidas en su vida. Nada más dicen que todo lo que tiene que ver con la pasión del Señor, ¿verdad? La cena, la última cena, la aprehensión en el huerto de los olivos, todo lo que el Señor pasó ante pues el Sanedrín, Herodes, etcétera. Todo esto son 300 profecías cumplidas. Nada más lo que tiene que ver, digamos, con esto de la Semana Santa. Entonces, número 2, las profecías cumplidas en su vida. Y número 3, su resurrección. La tercera credencial que Él te muestra, que tú puedas creer ampliamente que Él es Dios hecho hombre, es su resurrección. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie, juntos, dice, o caen juntos. Escucha esto, la resurrección de Jesucristo y el que nosotros seamos cristianos permanece en pie juntos o caemos juntos. No puede haber cristianismo si no hay la resurrección de Jesucristo. Estamos en pie, hemos estado en pie por más de 2000 años. La iglesia ha caminado durante 2000 años o más. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Un estudiante uruguayo le preguntó a Josh McDowell, hermanos, ¿por qué usted no puede contradecir con hechos el cristianismo? Josh McDowell le contestó con una respuesta sencilla: yo no puedo encontrar una explicación convincente para un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que mantiene en pie nuestra fe? Es la resurrección del Señor. Entonces, vamos a leer Mateo 28, por favor. Vamos a Mateo 28, del 1 al 11. Búscalo. Y vamos a empezar a leer ahí. ¿Listos todos? Mateo 28, del 1 al 11. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Pon atención. Vamos a poner atención aquí, así como dijo. El Señor Jesús muchas veces durante su ministerio les dijo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera en manos de pues, los romanos, en manos de las autoridades religiosas judías, y que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Hay veces, hermanos, que el Señor nos dice cosas, a mí me pasa, y que el Señor me ayude con mi memoria. El Señor nos dice cosas, pero se nos olvida. Ruth, ya te había dicho esto. Si los discípulos hubieran recordado esto, entonces este domingo en la mañana, no solo María Magdalena y María hubieran estado enfrente de la tumba del Señor, sino todos los discípulos, pero lo olvidaron. Hay veces que cuando pasamos momentos muy difíciles, imagínense los momentos que pasaron los discípulos desde que fue aprendido al Señor la crucifixión, o sea, muertos de miedo, impresionados de todo lo que ocurrió. Ellos olvidaron,
lo que el Señor les dijo varias veces. Dice aquí que el ángel le dijo, no está aquí porque ha resucitado así como dijo. Venid y ved el lugar donde estaba puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellos salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, ¿verdad? Las mujeres, María Magdalena y María, salieron de ahí deprisa y con gran gozo y corrieron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y aquí, hermoso esto, ¿verdad? Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, os saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. Wow. Ayer que estuve haciendo el estudio, dije, Señor, se me hizo impresionante esto porque hay otra parte donde dice, no me toquéis porque aún no he subido al Padre. Pero vemos aquí que y aconteció, dice, y acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, dice, para que vayan a Galilea. Allí me verán. Entre tanto que ellas iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, esos guardias que estuvieron ahí al pie de la tumba y que al ver el ángel y el terremoto cayeron como muertos, fueron a avisar, ¿verdad? Que Jesús había resucitado. Yo le decía ayer a Ruth que qué barbaridad, pobres de los fariseos y de los saduceos. En ese momento han de haber dicho en qué lío estamos metidos. Realmente crucificamos al Mesías. Qué barbaridad. Vamos a ver este primer subtítulo de nuestro estudio. Se llama La importancia física de la resurrección del Señor. ¿Por qué es tan importante la resurrección del cuerpo físico del Señor? Jesús mismo dio como evidencia de su resurrección la naturaleza física de su cuerpo resucitado. O sea, las mujeres vieron al Señor, hablaron con él y se abrazaron de sus pies, ¿verdad? Dice aquí, esto comprueba sus afirmaciones de que Él es Dios encarnado. Hay personas que creen que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo inmaterial, pero esta afirmación socava la deidad del Señor Jesucristo. La tumba vacía por sí misma no prueba la resurrección de Jesús, de la misma manera que un cuerpo que falta en una morgue no prueba que alguien ha resucitado, ¿verdad? Entonces, los mismos argumentos de los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? No es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. No, Señor. O sea, vemos aquí que hay una prueba indubitable de que el Señor resucitó y es que Él está en su cuerpo físico. La verdad del cristianismo está basada en la resurrección corporal de Cristo. El doctor Norman Geisel dice, si Cristo no resucitó en el mismo cuerpo físico que fue puesto en la tumba, entonces la resurrección pierde su valor probatorio como prueba de su afirmación que Él es Dios. Era importante que el Señor se levantara en su mismo cuerpo para que todos creamos que Él es Dios encarnado. Juan 8:58, hermanos, Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿con quién estamos tratando, hermanos? Estamos tratando con el mismo Dios que trató con Adán y Eva, con Noé, con Abel, con Abraham, con Jacob, con José y pues con toda la historia de la Biblia. Dice aquí Juan 10:30, apúntalo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces era necesario que el Señor se levantara en ese mismo cuerpo, nada de que desapareció el cuerpo, ¿verdad? La resurrección no puede verificar la afirmación del Señor Jesús de ser Dios, a menos que Él fuera resucitado en el cuerpo en el cual fue crucificado. Y ese cuerpo era un cuerpo literalmente físico. Por eso Él es el Hijo del Hombre. No solo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, porque participó de carne y sangre como nosotros. A menos que Jesús resucitara en un cuerpo material, no hay manera de verificar su resurrección. Perdería su valor histórico persuasivo. O sea, aquí te estoy dando un estudio muy acá, ¿verdad? Como para gente universitaria, dice aquí, perdería su valor histórico persuasivo. Vamos al siguiente punto, la importancia de la resurrección. Y vamos a hablar un poco de apologética. ¿Qué es la apologética? El estudio de otras religiones, ¿verdad? Del mundo. Entonces, la importancia de la resurrección, otro punto más, dice, salvo 4 de ellas, todas las religiones importantes del mundo están basadas en simples presuposiciones filosóficas, perdón. O sea, solo 4 religiones, que ahorita te voy a decir cuáles, todas las demás religiones importantes del mundo están basadas en simples presuposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solo el cristianismo reclama una tumba vacía. Solo el cristianismo, hermanos, reclama una tumba vacía. Solo nuestro líder, nuestro Señor, el que va delante de nosotros, nuestra cabeza, ¿qué creen? Ha resucitado de los muertos. Qué bonito. Dice una tumba vacía para su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del año 1900 antes de Jesucristo, pero nunca se escribió, ni se enseñó, ni se afirmó que hubiera resucitado. Sabemos que hay una cueva muy famosa, la cueva de Macpela, ¿verdad? Donde están sepultados personajes muy importantes: Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, ¿verdad? Todos están ahí. Es una cueva famosísima que si vamos a Israel, no, a mí me gustaría ir a visitarla. Dicen los judíos, bueno, eso dicen los judíos, ¿verdad? Que hay un movimiento ahí de ángeles tremendo en esa cueva, que hay una cosa espiritual tremenda en ese lugar. Entonces nosotros y los judíos, el judaísmo, puede ir a visitar estas tumbas en la cueva de Macpela. ¿Ok? Vamos a continuar. Déjenme ver dónde voy. Wilbur M. Smith dice, los relatos originales de Buda nunca afirman en cuanto a él
algo como una resurrección. Más bien en los relatos antiguos en cuanto a su muerto, es decir, la Mahaparinirvana Sutta, o sea, ese es el libro donde habla que Buda falleció. Leemos que cuando Buda murió era con la absoluta muerte en la cual nada permanece detrás. Así dice esto, ¿no? Sobre Buda, otra vez te lo leo. ¿Qué dice el Mahaparinirvana Sutta? Dice, leemos que cuando Buda murió era con la absoluta muerte en la cual nada permanece detrás. El profesor Childress dice, no hay rastros de las escrituras o comentarios Pali hasta donde yo sepa en ningún libro Pali de que Sakya Muni, así se llamaba Buda, Sakya Muni, haya existido después de su muerte o que haya aparecido a sus discípulos. O sea, también Buda falleció y los budistas pues van a visitar esa tumba donde está Buda. Mahoma, hermanos, murió el 8 de junio del 632 después de Jesucristo. Mahoma murió el 8 de junio del 632 después de Jesucristo, a los 61 años en Medina. Su tumba es visitada anualmente por miles y miles de musulmanes. Todos los millones y millones de budistas, maometanos y en caso de la vida, bueno, o sea, van y dan vueltas en esa como tienda negra que hay ahí en Medina, no sé si has visto documentales. ¿Por qué? Porque están pues están visitando la tumba de Buda, ¿ok? Muy bien. William Lane Craig dice, sin la creencia de la resurrección, la fe cristiana eh, podría haber llegado a existir. Los discípulos habrían quedado destruidos y derrotados, aunque hubieran continuado recordando a Jesús como su amado Maestro. La crucifixión de él habría silenciado para siempre cualquier esperanza de que fuera el Mesías. La cruz habría permanecido como el triste y vergonzoso fin de la carrera de su maestro. Por lo tanto, el origen del cristianismo depende de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, que estaban totalmente seguros que Dios ha resucitado al Señor Jesucristo de entre los muertos. O sea que el cristianismo, hermanos, hubiera durado un tiempo mientras los discípulos hubieran platicado las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Pero si todo hubiera quedado en la cruz, el cristianismo no estaría vigente hasta el día de hoy. Lo que hace que esté vigente nuestro cristianismo es la resurrección del Señor. Jesús está vivo. Dice aquí que Teodorus Harnuk dice, ¿cuál es tu posición respecto a la resurrección del Señor Jesucristo? Va mucho más allá de un asunto de la teología cristiana. Para mí, dice Harnuk, dice él, el cristianismo se mantiene firme o cae con el tema de la resurrección, ¿verdad? ¿Es comprobable la resurrección? Sí. O sea, todos podemos ir a Israel y podemos ir a visitar esa tumba que era de José de Arimatea, pero esa tumba está vacía, está abierta. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. ¿Ok? Al hablar de la evidencia verdadera de la resurrección, armoniza con todos los otros hechos de su historia. Wilbur M. Smith dice, si nuestro Señor Jesús dijo con frecuencia, con gran precisión y detalles, que después de que subiera a Jerusalén
sería llevado a la muerte, pero que al tercer día se levantaría de la tumba. Y esta predicción ocurrió. Entonces me parece que siempre todos los demás hechos son ciertos. O sea, si esto que profetizó el Señor, que iba a subir a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser muerto, que iba a tener un juicio injusto, ¿verdad? Que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, saber que Mateo 24, hermanos, se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que profetizó el Señor se cumplió y se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él es el profeta más grande que ha existido. Vamos a ver Lucas 9:21, hermanos, por favor. Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Verdad? Esto dijo el Señor, Lucas 9:21, también está en Mateo 16, del 21 al 28, y también está en Marcos 8:31 y Marcos 9:1. O sea, el Señor les dijo a los discípulos que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Como te digo, hay veces que, o sea, no te culpo ni quiero yo sentirme culpable. Hay veces que el Señor nos habla cosas, hermanos, y se nos olvidan. Y pues esa es nuestra naturaleza humana. Si los discípulos si hubieran puesto atención, ellos hubieran estado ese domingo en la mañana enfrente de la tumba para ver ese milagro tan grande que ocurrió ahí, que el Señor se levantó de entre los muertos. Otro punto que debemos estudiar de la deidad del Señor Jesucristo es su propio poder. La resurrección nos habla de su propio poder para resucitar. Él tenía poder para entregar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Ayer que hice este estudio fue nuevo para mí, hermanos. O sea, siempre he estudiado que el que levantó a Jesucristo de los muertos fue el Padre, por medio del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que el hermano Hagen, o ahí en el Instituto Rema, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Nos dijeron que se necesitó más poder para que Jesucristo se levantara de los muertos. Sabemos por Primera de Pedro que el Señor Jesús, los 3 días que estuvo físicamente muerto, su espíritu y su alma bajaron a las profundidades de la tierra, al Sheol o Hades, a predicar a los espíritus encarcelados. Y de ahí subió, ¿verdad? Para resucitar. Pero esto es nuevo, lo que te voy a enseñar ahorita. El Señor Jesús tenía él el poder para resucitar y levantarse de los muertos. Vamos a ver Juan 10, por favor, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, está hablando Jesús del Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea que la enseñanza es correcta, el decir que
intervinieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la resurrección del Señor. Pero esto es nuevo, lo que se nos está enseñando, que el Señor Jesús mismo dio su vida por nosotros. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Él se entregó a sí mismo, él dio su vida y él tuvo el poder para volver a tomar su vida y resucitar de los muertos. Él es poderoso. ¿Qué nos da esta enseñanza? Que no importa el problema que tú tengas, hermano, hermana, Jesucristo es poderoso para ayudarte. Clama a Él, no sé qué problema sea. No sé, un hijo adolescente que no anda bien, que ha costado trabajo, que esté en los caminos de Dios, o tu economía, o alguna enfermedad. No sé cuál sea el problema, pero sea cual sea el problema, tú tienes un Jesucristo que ha resucitado de los muertos, que es poderoso y que lo sigue siendo y que lo va a ser por la eternidad. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Esto no contradice para nada las muchas otras citas que nos enseñan que el Señor Jesús fue resucitado por el poder del Padre, porque aquello que hace el Padre también lo hace el Hijo. La creación y todas las otras obras se atribuyen por igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre reconoce a Jesucristo como su Hijo primogénito. Él autoriza y aprueba las aseveraciones, las acciones del Señor Jesucristo. Vamos a ver Salmo 2.7, por favor. Salmo 2.7. Vamos a ver qué dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Otra vez, qué bonito, ¿verdad? Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ok, vamos a ver otro punto de la resurrección, el sermón de Pedro en Pentecostés. O sea, sabemos que el Señor Jesucristo resucitó y que los discípulos, días después, en la fiesta de Pentecostés, estando en el aposento alto, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra epi en griego, sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y entonces Pedro, que hasta ese momento tenía miedo, estaba apocado, es lleno del Espíritu Santo y sale a predicar y se convierten 3,000 personas, ¿verdad? Entonces vemos que en ese sermón de Pedro, su mensaje está plena y completamente fundado en la resurrección del Señor. Ese mensaje que da Pedro ahí, no sé si será Hechos 2 o Hechos 3. Su mensaje está plena y completamente fundado en la resurrección. La resurrección no es meramente su tema principal, sino si, dice, sino si esa doctrina fuera quitada, no habría doctrina completa, poderosa, que cambie nuestro corazón. Es lo que te digo. O sea, ¿qué es lo que realmente cambia nuestro corazón? Es todo. Las enseñanzas del Señor, los milagros del Señor, las profecías del Señor, todo lo que hizo el Señor, pero lo que cierra con broche de oro, el que nuestro corazón sea transformado,
es la resurrección del Señor. Se presenta la resurrección como, y te voy a dar 5 puntos de esta predicación de Pedro en el Pentecostés. ¿Ok? Número 1, la explicación para la muerte de Jesús. Pedro explica por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Número 2, anticipada en partes de la Escritura, o sea, proféticamente como la experiencia mesiánica. O sea, uno de los requisitos que el Señor Jesús tiene para poder ser el Mesías es que tenía que morir y resucitar, según las profecías de todo el Antiguo Testamento. Entonces, un requisito para que Jesús sea el Mesías tenía que morir por nosotros y resucitar. Número 3, testificada apostólicamente. Otra cosa muy importante es el testimonio de los apóstoles. Ok, número 4 es la causa del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice lo que explica los milagros inexplicables, ¿verdad? Que empezaron a ocurrir en Hechos de los Apóstoles.